Es una de las series más vistas del momento en plataforma. Está ambientada en Sevilla, pero pocos actores andaluces y actrices andaluzas tiene. De hecho, el acento solo lo tienen unos pocos. Y esos pocos son los camareros, los aparcacoches y los delincuentes. Esto no parece casual y tiene un nombre. Lo analizamos con acento andaluz. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. La serie se titula Si lo hubiera sabido, y si directores, guionistas y productores lo hubieran sabido, seguro que no se hubiera formado la que se ha formado. Las críticas de muchos andaluces y andaluzas no se han hecho esperar y se vuelcan estos días especialmente a través de las redes sociales, llegando a saltar a la política. ¿Cuánto hay de casual en todo esto? ¿Es simplemente un error o es este un caso de glotofobia? Le he pedido a Christopher Rivas, periodista de En Andaluz, que se pase por este podcast y que lo haga, claro está, con su propio acento. Hola, Christopher. Hola, Antonio. Penalizar un acento, sea el que sea, tiene un nombre y ahora lo vamos a explicar, pero antes creo que no está de más que recordemos que Andalucía tiene los suyos, sus propios acentos. Dice la Real Academia Española de la Lengua que el acento es el conjunto de las particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla de un país, de una región o una ciudad. Y como poco, Andalucía las tiene, hasta el punto de que en las 8 provincias se reconocen distintos acentos. El problema está en que donde muchos lo ven como la riqueza de una lengua, otros se quedan en la diferencia y se atreven a juzgarla. Y decíamos que eso tiene un nombre, se llama glotofobia, y es cuando se muestra odio, aversión o rechazo a ciertas modalidades lingüísticas o acentos por considerarlas inferiores. Antonio, es una especie de elitismo lingüístico. Pero esto no es algo nuevo. Que va, ni mucho menos. Seguro que todos hemos escuchado aquello tan cacareado del acento neutro o modelo al que hay que aspirar. Es más, durante mucho tiempo, de hecho durante más de 3 siglos, la propia RAE consideró el seseo como una pronunciación de la C como la S por vicio o por defecto orgánico, y eso es solo un ejemplo. Y no hay que irse tan atrás, ahora pondremos alguno más reciente, pero solo una cosa más de momento. ¿Tiene sentido hoy seguir hablando de acentos mayoritarios o minoritarios? Es lo que se ha argumentado durante mucho tiempo, que acentos como los andaluces no son mayoritarios y que por eso mismo tienen que corregirse. Y en este momento hay que plantearse que los acentos minoritarios son, por razones evidentes, mayoría. Y que aquello del acento único no solo es que sea imposible, sino que además no tiene sentido, en tanto que lo que se dice representar representa muy poco. Y eso sí es que representa a alguien. Enseguida continuamos la conversación, Christopher, pero antes querías que escucháramos algo. Sí, es uno de los casos más recientes de rechazo al acento andaluz. Le ha ocurrido a Anabel Mua. Ella es una joven de Trebujena, en Cádiz, con muchos seguidores en las redes sociales, y ha sido aquí, en las redes, donde ha querido responder a los insultos. Y lo ha hecho de esta forma. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a responder aquí a Patricia. Patricia ha dejado un comentario en uno de mis vídeos. Por lo que se ve, Patricia debe ser una bellísima persona, pero por lo que sea ella, le molesta cuando yo abro la boca. Le molesta mi acento, le molesta mi manera de hablar. Desde aquí te digo, Patricia, que si tú quieres insultar a un andaluz por su acento, eso está ya contigo, Patricia. Hay que mejorar un poco el tema del insulto, ¿sabes? Porque decirnos ya lo de la fiesta, lo del acento, lo de que somos vagos, eso ya está muy quemado, Patricia. Hay que ser un poquito más creativa, porque yo ya sé que yo no digo salchicha, yo digo zarcisa, que yo no digo asqueroso, digo asqueroso. Entonces no me estás descubriendo nada, Patricia. Si me vas a insultar, sé más creativa. Cuéntame algo que no sepa, Patricia, porque yo me escucho hablar y escucho mi vídeo y no pasa nada. Patricia, hay que mejorarlo, ¿eh? Los insultos hay que mejorarlo. Trabájalo en casa, Patricia. Si me vas a insultar, sé más creativa. Es la respuesta de esta joven de Trebujena a quienes arremeten contra su acento. Igor Rodríguez Iglesias es doctor en Lingüística y Lengua Española y ha sido condecorado con el primer premio Tesis Doctoral de Andalucía por su estudio sobre el andaluz desde la sociolingüística crítica y la perspectiva decolonial. Hola Igor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se entiende que el cine, las series, que la producción audiovisual que se hace hoy excluya aún determinados acentos, como el andaluz, o incluso que lo victimice? Bueno, la verdad que a estas alturas no se entiende. En el pasado, bueno, podemos entender las limitaciones que
que había la falta de ciertos conocimientos, pero que hoy en día eso se haga, ya sí lo podemos denominar negligencia, incluso hasta hazaña. Alguien no ha hecho bien su trabajo. No es que solo una persona no haya hecho bien su trabajo, sino también todas aquellas personas que no han observado que esto es pura glotofobia, racismo lingüístico. O sea que no podemos disculpar para nada hoy en día este tipo de comportamiento. Que un acento como el andaluz nos parezca gracioso, ¿nos es culpa de discriminar a nadie que lo tenga? Bueno, nos parece gracioso a nosotros y a quien le parezca gracioso, pero más que con un acento, el humor está muy vinculado al contenido y la forma de presentación del contenido. Se hacen muchas referencias a contextos específicos, experienciales, aquello que conoces de la vida de ese lugar, de cómo se interacciona en ese lugar. Si te falta ese contexto, la verdad que quizá no te haga gracia, así que tiene que ver más con un contenido. Ahora, la forma específica de presentar ese contenido en Andalucía lo asociamos a ese tipo de acento y a la forma de entonar también ese género. Pero esto no quiere decir que sea el único sitio donde se haga humor. Humor se hace en todos los sitios y el género específico del chiste pues conoce diversas formas en virtud de lo que es normal en ese sitio. Es decir, de la forma de presentar normalmente esos contenidos y sobre todo esos contenidos mismos. Ahora, aquí se presenta otra cuestión que me comenta. ¿Nos es culpa de discriminar a alguien que no tenga el acento andaluz? Bueno, aquí podemos hacer un paralelismo con el racismo de color. ¿Los blancos sufren racismo? Pues mira, no. Una persona puede percibir que la han discriminado, pero eso no acaba con sus privilegios. Así que la palabra privilegio aquí es muy importante para esta cuestión. Un andaluz puede decirle a alguien de Despeñaperros para arriba, tú eres un saborío, tú no, tú esto y tú lo otro. Vale, muy bien. Pero eso no acaba con los privilegios lingüísticos de la persona centronorteña peninsular. Así que esa discriminación interindividual no se puede poner al mismo nivel que la discriminación lingüística, el racismo lingüístico, la glotofobia que sufre el pueblo andaluz, que está sometido a una lógica de inferiorización de su variedad lingüística. A lo mejor alguien dice, mira, a mí no me han discriminado nunca. Vale, a ti no te han discriminado, tú no lo has percibido como discriminación, pero la lógica de inferiorización de modo sistemático como ideología lingüística está ahí. Hay un nombre que se usa habitualmente y creo que es una etiqueta operativa, que es el de andalufobia. La andalufobia existe. Quiero que escuches algo relacionado con esto. Lo recordarás perfectamente y quienes nos escucháis también. Es de la película Toy Story 3 y tiene que ver con el célebre Buzz Lightyear. En un momento de la historia, sus amigos le tocan los botones, tocan los equivocados y ocurre esto. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? Yo lo que me habéis dicho. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¿Amigos? ¿Somos amigos? Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Dejadlo como estaba. ¿Y cómo lo hacemos? Yo qué sé, ¿no vienen las instrucciones? La reacción de los demás muñecos es vamos rápido a arreglar a Buzz porque está hablando con acento andaluz y está haciendo el ridículo. La discriminación a causa del acento puede que nos salga sola, es un prejuicio más que tenemos enraizado. Bueno, precisamente esta cuestión de Toy Story 3 la estudié yo, la expuse yo. Posiblemente te esté pasando, no sé si sin saberlo, en mis estudios lo expuse en un artículo en Canadá, en mi tesis doctoral y también en un libro que precisamente salió este año que se llama La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes. Es totalmente racista en su original inglés. Allí se presenta a Buzz Lightyear como al resto de personajes hablando el inglés de los blancos norteamericanos, y cuando se estropea, se avería, cuando es manipulado y se presenta como un ser averiado, pues comienza a hablar en español, se comporta como un hispano, como un latino y bueno, ahí tienes un racismo explícito. Aquí cuando se dobla, como los gestos que hace
Buzz Lightyear, cuando es averiado, son gestos flamencos, ¿no? Pues se dobla en andaluz. El andaluz se presenta como el ser averiado y el castellano como lo normal. Y bueno, nadie advierte eso. No lo advirtieron las personas que certificaron que eso era para todos los públicos. No advirtieron que esa parte no podía ponerse a circular socialmente, porque al ponerse a circular socialmente lo que hace es normalizar una ideología lingüística de exclusión, una ideología lingüística y una ideología social, en tanto estamos hablando de un grupo humano, cultural, en tanto estamos hablando de una cultura ontológica, en tanto estamos hablando de eso, de seres vivos, de seres humanos que quedan desvalorizados, descapitalizados en sus capitales simbólicos, en su forma de ser y estar en el mundo lingüística y culturalmente. Es decir, la forma nuestra de hablar es objeto de burla, de gracia. Buzz Lightyear no puede ser andaluz. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque lo diga ese racismo chusquero que normalizamos a través de todo el sistema educativo, de este sistema mediático, de todo. Bueno, es totalmente racista, es glotofóbico. Y bueno, tú me dices que si la discriminación no sale sola. Bueno, la discriminación, el racismo lingüístico, la glotofobia, la normalizamos. O sea, todo ese sistema que construye a esta otredad que somos, porque se nos construye como una otredad que está en una situación de opresión con respecto a ese privilegio. Cuando tú no ostentas ese privilegio, tú estás en una situación de opresión, lo experimentes explícitamente o no, lo percibas con claridad o no, y bueno, lo normalizamos a través de todas las instituciones sociales. Lo normalizamos porque desde el privilegio se ostenta la hegemonía, donde se controlan los medios de producción y circulación de los discursos, la escuela, el doblaje, los medios de comunicación mismos. Normalizamos todas estas cuestiones. Es una objetivación de una estructura de dominación que podemos llamar perfectamente colonialidad. Es una colonialidad lingüística que subyace a nuestra forma de ser y estar en el mundo como oprimidos, pero también subyace a la forma de estar y ser en el mundo de los privilegiados, ¿vale? No voy a decir opresores, porque opresores implica que están oprimiendo queriendo, ¿no? Y bueno, las personas que ostentan privilegios también tienen que aprender que sus privilegios son opresores, y esto es algo que o cambiamos o vamos a tener siempre a una parte que vive con pleno derecho, como un ser pleno, frente a otra que no va a vivir con esa plenitud del ser. Va a ser, como indicaba Fanon, un no ser. ¿Los casos de glotofobia, cuando se dan, condicionan la vida de los hablantes del acento que se rechaza? Totalmente, afecta a la vida de las personas en todos los órdenes. Es totalmente injusto que una persona, a partir de estas ideologías, que son ideologías de la desigualdad, de la dominación, de la opresión, ideologías que crean diferencia social, que crean exclusión, que son ideologías que están atravesando todo el Estado de Derecho. O sea, es un pretendido Estado de Derecho que vulnera a través de sus instituciones, con conocimiento que está legitimado por esas instituciones. Conocimiento por decirlo, por llamarlo de algún modo, porque esto no es conocimiento. Conocimiento es algo que hemos comprobado. Hemos hecho un trabajo de campo, hemos comprobado que esto es así, hemos problematizado las categorías, las estamos continuamente problematizando, es decir, hay una continua reflexividad conceptual, metodológica, continua. No, eso no sucede. Aquí hay categorías de pensamiento que se aplican sin más sobre la realidad, sobre las personas, y que se enseñan así. Hay un investigador del CSIC que se dedica a decir, lo escribió en un libro, pero no lo ha rectificado, así que si digo, se dedica a decir. Pero no solo él,
Ahí la primera editorial de lingüística, según el índice que aplica en las universidades, también dice algo parecido, similar, una ideología de la diferencia total, pero siempre contra el pueblo andaluz. Dice que cecear es de cultura baja y vulgar. Alguien que escuche, sí, es verdad, porque son unos catetos. Bueno, eso es una interpretación, eso no existe objetivamente. O sea, todas las formas de ser y estar en el mundo son legítimas. Culturalmente, las culturas son todas iguales. Y lingüísticamente, todas las variedades lingüísticas son funcionalmente iguales. Si alguien cecea, porque sea de un sitio ceceante, esa es la norma, la pauta, el hábito del lugar donde ha socializado, donde socializa normalmente. Pero eso no tiene nada que ver con que la persona no pueda expresar un contenido desde el punto de vista científico, un contenido desde cualquier punto de vista, un sentimiento. Oiga, que una persona sea excluida de la ecuación social porque a otras les han metido en la cabeza que esa forma de hablar pues no debe ser escuchada, debe ser excluida, es menor. Oiga, el problema está en eso que se le está metiendo a través del sistema educativo a las personas en la cabeza en edades en las que están aprendiendo a interpretar la realidad, en los colegios, en los institutos, en la misma universidad. Es gravísimo y esto debe ser cambiado. Yo voy a insistir con esto. El ceceo no es de cultura baja y no es vulgar, es la forma de ser y estar lingüísticamente en el mundo de muchas de nuestras comarcas andaluzas, que pueden cecear perfectamente. Yo animo a que una persona, ahí siempre me va a encontrar de su lado, que una persona cecee. Si lo importante es que si te vas a poner a hablar de un tema, hable con competencia en el interior de ese campo de conocimiento. Que si va a hablar de mecánica, sepas de mecánica. Y si no, escucha a quien sabe de mecánica. Y haz las preguntas para aprender sobre mecánica. Y así sobre música, sobre lingüística, sobre derecho y sobre cualquier contenido que conforme nuestra experiencia humana. Pero que una persona pueda ser escuchada en tanto que tiene conocimiento en el campo simbólico que sea, que pueda ser escuchada si cecea. Me he centrado en este aspecto, pero podría poner muchos ejemplos más. Eso es una ideología glotofóbica que está totalmente institucionalizada y que se pone a circular, se reproduce a través del sistema educativo. Es gravísimo, gravísimo. Provoca muchos problemas de convivencia social, de verdad. Enseguida seguimos conversando, Igor, porque quiero preguntarle a Christopher Rivas qué dicen los últimos estudios científicos sobre los acentos, porque los hay, ¿no? Pues Antonio, los hay. Y son estudios de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Y lo que dicen es que la categorización por acento genera un sesgo mucho más marcado que la categorización por raza o por procedencia. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se refleja en nuestro día a día, a veces incluso desde la infancia. ¿Por qué? Pues porque lo que estos estudios apuntan es que hay niños que prefieren relacionarse con niños de otra procedencia, pero que tengan un mismo acento, antes que hacerlo con niños de su misma nacionalidad, pero que tienen un acento diferente. Entiendo que aquí podría darse una razón hasta biológica de funcionamiento de nuestro cerebro. Y sería la más inconsciente, pero sería solo una razón para la glotofobia. Nos cuesta entender a las personas que hablan de otra forma y por eso nos llevamos una impresión negativa de ella. Pero la otra razón apunta directamente a los prejuicios. Y es que muchas veces consideramos que hay acentos que son menos válidos que otros y no los aceptamos porque les atribuimos determinados estereotipos. Creo que podemos escuchar algún ejemplo más. Sí, Antonio. Vamos a escuchar a un youtuber que además me gusta mucho, que se llama Quiquillo. Él es de Almería. Y ya explico hace tiempo en sus perfiles sociales qué situaciones cotidianas se le daban como andaluz en Madrid. Los andaluces en general somos gente muy distinta al resto de España, eso está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga, sino que lo dice el resto de España. Que parece que los andaluces tenemos que ser graciosos, estás todo el día haciendo el panoli. Y si no es así, pues no somos andaluces. O sea, que es que yo me hago amigos de gente del norte, en plan Galicia, Asturias y todos estos sitios, y es algo así lo que pasa.
¡Hostia! ¡Eres andaluz! ¡Cuenta un chiste! No, tío, es que no sé contar chistes, ni tampoco me sé ninguno, así que sea medianamente bueno. ¿Y tú eres andaluz? Pues vaya mierda de andaluz. ¿Perdona? Y es verdad esto, ¿eh? O sea, es que parece que los andaluces estamos marcados en este aspecto, en plan, los payasos de España, los andaluces. Y yo con lo del acento en verdad lo paso muy mal, porque ahora que estoy viviendo en Madrid, parece que tengo que repetir todo como 40 veces cada vez que hablo. Porque yo hablo y me dicen, repite que no te he entendido. Y claro, yo pues pienso que no me han entendido por el acento, pero vamos, que a lo mejor es que no me han escuchado o algo de eso. Entonces pues intento vocalizar con todas las letras esa misma frase. Que yo pienso que deberíamos salir un rato al parque a dar una vuelta. ¿Me has entendido? Situaciones por las que ha pasado más de un andaluz, desde luego, y la política no está exenta. Mira, y quiero ponerte esta voz, este corte de Artur Mas, el que fuera presidente de la Generalitat Catalana. Este audio es de septiembre del año 2011 y esto es lo que decía Mas de andaluces y de gallegos. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc perquè allà parlen el castellà, efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. A vegades no se'ls acaba d'entendre del tot, però parlen castellà, efectivament. Pero lo cierto es que no hay que irse tan atrás en el tiempo. Esto que vas a oír ahora es del año 2018 y es de la ministra María Jesús Montero, en el Congreso. Sí, chiqui, cariño, corazón o mi arma. Las expresiones, señor Hernando, que a gala llevamos los andaluces en nuestro diálogo coloquial. Ya está bien, ya está bien. Ya está señor bien. Hernando. Ya está bien. Si no, paséese por Andalucía, que a lo mejor aprenden algo, señoría. A lo mejor le aprenden algo. Claro, todo esto me lleva a preguntarme, Christopher, si la cuestión de los acentos se traslada también al plano institucional. Podemos decir que sí, y te vuelvo a poner ejemplo. Así sonaba el año pasado el anuncio del 28 de febrero. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A decir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres les dimos. Andaluces, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. 28F, Día de Andalucía. Te habrás dado cuenta que mucho acento andaluz, lo que se dice acento, no tenía. Desde luego que no. Pues este año eso se ha corregido. El 28F es el Día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero esa F guarda muchas más Andalucías. F de felicidad, fértil y fábula. Una tierra fraternal, firme y fiel. Con F de fantasía, de fabricar y de fusión. De familia y feminismo. Con F de filosofía, de felino, de forasteros. Faro de civilizaciones, famosa por su florecer y su Federico. Andalucía, con F de fuerza, con F de futuro. Aquí, desde luego, el acento es mucho más evidente y seguro que no es casual. Si te parece, en un rato volvemos a repasar más casos relacionados con el marketing, con la publicidad y la respuesta que han tenido también por parte de los andaluces. Pero antes, Igor, vuelvo contigo y quiero preguntarte por todo esto que estamos comentando. ¿Puede decirse que existe andalufobia? Sí, la andalufobia existe. Lo que hemos visto con Toy Story 3, eso es andalufobia. Que se diga que está averiado y sea causa de risa, no sé qué, pero que además se normalice, porque eso es para todos los públicos, especialmente para niños. Bueno, una persona de 30 años puede ver los dibujitos en su casa si quiere, pero está claro que Buzz Lightyear y todos esos muñequitos está destinado a un público infantil, ¿no? Para que lo vea toda la familia, pero para los niños. Y normaliza pues que está averiado. Y normalizan algunos otros que otros están averiados. Los niños del centro norte peninsular pensando que hablar en andaluz es estar averiado.
Oiga, miren, la andalufobia existe. Yo tengo alumnado, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y yo doy las clases así, hablando en andaluz, no porque me pase algo en la boquita, es que soy andaluz. Esto es una cosa que a alguna gente le causa, hace chispa, causa cortocircuito. Fíjate hasta dónde llega la ideología lingüística, social, cultural, ontológica. Yo hablo en andaluz porque soy andaluz. Bueno, pues hay alumnado al que se le ha enseñado que las personas, que el andaluz, eso que decía Gómez Torrego de cultura baja, alumnado que le supone un choque. Ostras, este profesor me está hablando de unos conocimientos y lo está haciendo en andaluz. No es lo que me han contado. Yo recuerdo un alumno, la primera vez que vine a Madrid, que me dijo que le habían enseñado aquí en el sistema educativo madrileño. No digo todos los profesores que se dedican a decir esas cosas. Digo, este alumno que me estaba contando me decía en clase que las personas andaluzas sí recibían educación, que eso se lo habían dicho así, recibían educación. Educación ahí se refiere a si ascienden el sistema educativo. Pues dejaba de hablar así. Es que esto está escrito, además, en un libro que se llama ¿Qué español enseñar?, por parte de un profesor de la Universidad de Alcalá. ¿Qué español enseñar? Y evidentemente no te dice el español de Cádiz, te está diciendo que enseñe el centro norte peninsular, porque además está diciendo explícitamente, lo ponen en ese libro, el libro está publicado por Arcolibro, la editorial Arcolibro. Un libro vale además 5 euros, muy accesible, pues tú puedes adquirirlo por un precio muy barato. Entonces, accesible y asequible. Y nada, ahí pone que no pronunciar las consonantes finales es incorrecto y que conforme se asciende en la escala social y uno tiene un discurso más cuidado, pues pronuncia las consonantes finales. Eso se la ha sacado de la manga totalmente. Es que esto es como la comparsa de los Majara del Puerto Santa María en 1980 diciendo de nuestra forma de ser, ¿qué coño sabe Madrid? Lo cantaban así literalmente. Y es que uno, la verdad que piensa en eso y dice, pues es verdad. Pero vamos, que esto, lo que estoy diciendo no es metiéndome con Madrid. ¿Qué sabe uno de otro lugar si no ha ido a ese lugar, si no ha hecho trabajo de campo en ese lugar, si no ha investigado, si no ha problematizado las categorías con las que va a investigar en ese lugar? Porque no se trata de ir a Andalucía, investigar, y que a partir de unas categorías que son andalufóbicas, pues llega a unas conclusiones y que esas conclusiones sean válidas. La andalufobia existe. Y Andalufóbica es la serie de Netflix donde todos los personajes, sería ambientada en Sevilla y en otros lugares de Andalucía, donde todos los personajes, excepto los delincuentes, excepto el tramposo, el que intenta siempre hace trampa, todos hablan a lo centro-norteño peninsular, excepto estos últimos que digo, que hablan andaluz. Oiga, es que esto es un no parar. Tenemos tantos ejemplos para poner que podríamos estar aquí hasta dentro de una semana y todavía seguiríamos poniendo ejemplos. Claro que existe la andalufobia. Existe y es algo construido históricamente. Esto no es una anécdota. Es algo construido que viene desde la época de la conquista. Ahí es donde comienza esa construcción de la otredad, la conquista del Valle del Guadalquivir y del Reino de Granada. Ese proceso es fundamental para entender cómo se construye la ideología lingüística andalufóbica, que está plenamente explicitada en las autorías del siglo XVI. Es decir, si las autorías del siglo XVI ya tienen una opinión andalufóbica sobre las personas andaluzas, ya hay una ideología lingüística sobre el andaluz como un algo menor, un algo incorrecto, un algo que hay que censurar, que es vicio. Bueno, se dicen todas estas cosas por parte de ortógrafos, gramáticos, tratadistas del siglo XVI,
Eso está plenamente conformada, esa ideología lingüística, y viene de una serie de prácticas que son las prácticas de la conquista. Esto lo tengo yo escrito en un artículo, por si a alguien le interesa, pues está plenamente ahí desarrollada la cuestión. Lo tengo escrito en varias partes, pero hay un artículo último que saqué este año donde me dedico más a fondo a analizar esta génesis glotopolítica del raciolinguismo andalufóbico. Si el andaluz se sigue viendo ridículo cuando habla, ¿dejará su representación en manos de otro que hable mejor? ¿Es esto un callejón sin salida? Bueno, yo interpreto tu pregunta por la solución, ¿no? Si tiene solución todo esto, ¿no? Porque evidentemente la solución no es dejar que otros hablen, que nuestro pueblo se calle, todas las personas, eso además es un sinsentido, ¿no? Aunque alguien lo plantee, se queda solo planteando eso, porque no es real, no tendría una traducción real esa cuestión, ¿no? Así que la cuestión es la siguiente: la solución es hablar andaluz siempre, en todos los campos. Esto no es forzar nada, forzar algo es lo contrario, esto es legitimar el andaluz en todos los campos simbólicos y en todos los contextos. Esto es presentar el telediario en andaluz. O sea, y que te digan a la cara que tú no puedes presentar el telediario en andaluz. Esto es presentar las noticias en andaluz. Esto es dar las clases en andaluz. Esto es hablar en todos los contextos andaluz. Se nos entiende perfectamente. Yo creo que todo el mundo, aunque no sea andaluz, me está entendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo. Otra cosa que esté pensando, que no esté de acuerdo con lo que yo diga, que esté pensando sobre cómo lo digo X cosas, eso es de otro orden ahora mismo. Hablar andaluz en todos los contextos. Y mira, voy a apuntar a una cosa que sí me toca de cerca. Locutar en andaluz. Esto es una gran asignatura pendiente. Yo llamo la atención a los estudios de grabación. Llamo la atención a las instituciones, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a la Junta de Andalucía. Llamo la atención a las empresas andaluzas. Por favor, pidan que las locuciones sean en andaluz. Se puede locutar perfectamente en andaluz. Yo les puedo hacer una demostración. Yo llevo siendo locutor de radio, además de profesor universitario, he sido siempre locutor de radio, prácticamente desde que era un niño. Yo les puedo hacer una demostración de cómo se puede hablar en andaluz. Llevo muchos años pensando esta cuestión, he problematizado porque vengo también de haber caído, voy a decirlo así, por decirlo rápidamente, en esa trampa de cambiar la forma de hablar para hablar por un medio de comunicación. Estaba equivocado y bueno, he pensado mucho esta cuestión y debemos exigir que se locute en andaluz. En los estudios se dice en andaluz no. Los estudios andaluces, en andaluz no. Pero es que en el propio Estado español, Madrid, en los estudios de Madrid, oiga, ¿por qué se privilegia una forma de ser y estar en el mundo? Se debería hacer conforme a un estilo, bien, el estilo que aplique a ese campo, pero se debería permitir todas y cada una de las variedades lingüísticas, todos los acentos. Se puede perfectamente locutar una cuña de radio, un spot de televisión, eso es una asignatura pendiente, ¿eh? Doblar una película. O sea, a lo mejor a algunas personas pues les puede parecer, oiga, si le parece a usted raro, es simplemente porque ha normalizado la otra forma de hablar, la centronorteña peninsular, como normal al interior de ese campo. Es decir, que si usted hubiera nacido en Latinoamérica, le sonaría raro el doblaje que se hace en España. Habría normalizado como normal, normal entre comillas, ¿no? Habría normalizado como algo normal el doblaje de aquella otra parte del mundo. Es que igual que aquí se normaliza ese doblaje, ¿vale? O sea, que no estoy diciendo una cosa que no tenga lógica, al contrario. Son formas de estar, son formas de legitimar, de darle valor
Entonces todo andaluz tiene la obligación de hablar en andaluz. Y mira, si hay algún andaluz que la verdad que no esté por la labor, que quiera, por lo menos que deje, que no ponga piedras en el camino, palos en la rueda, con respecto a una cuestión que afecta a la vida de millones de personas. En tanto sus capitales simbólicos deben ser valorados en la misma medida que los capitales simbólicos de otros pueblos del mismo estado en el que vivimos, que es el Estado español. Si hay unos pueblos que viven en un tipo de privilegio lingüístico, y ostentan tal privilegio en todos los órdenes y otros no, aquí nos encontramos con un problema gordo, ¿vale? Así que nuestra obligación es hablar siempre andaluz, el andaluz como acto político, un acto político de vida, todo el tiempo hablando andaluz. No cambie a alguien su forma de hablar en ningún momento porque crea que es más adecuada. Es ridículo, la verdad. Vuelvo a insistir, hablar bien es tener competencia en el interior de un campo de conocimiento y ser amable. Eso es hablar bien. Eso es lo que debería enseñar las escuelas. Eso facilitaría mucho nuestras convivencias y no esas cosas horrorosas que uno ve por ahí con estas ideologías verticales de que hay una variedad ejemplar que es la centro-norteña peninsular y que, oiga, revisen ciertos programas educativos de muchas de nuestras instituciones educativas, que ahí van a encontrar este tipo de exclusiones sociales hechas pasar por conocimiento lingüístico y no es conocimiento lingüístico. Así que la solución es, en definitiva, hablar andaluz. ¿Hay ideología en todo lo que estamos apuntando? Totalmente ideológico. Ese sistema de opresión es ideológico. Está construido históricamente, está institucionalizado, atraviesa las relaciones sociales, es sistémico. Entonces estamos hablando que es político. Es una ideología de la desigualdad, de la dominación y la opresión frente a las ideologías en tanto representación del mundo y prácticas respecto de esas prácticas sociales, respecto de esas representaciones del mundo, porque esas representaciones conducen prácticas, ¿no? Conducen formas de comportarse, de actuar, ¿no? Bueno, pues la ideología de la desigualdad, de la dominación y de la opresión se opone a las ideologías de la igualdad y la justicia social. Un Estado de Derecho atravesado por una ideología de la desigualdad, de la dominación y la opresión no es un Estado de Derecho. Puede ser autoproclamado pretendidamente Estado de Derecho, pero no es pleno Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, por definición, es un Estado atravesado por la ideología de la igualdad y la justicia social. Entonces, este sistema, y otras opresiones, pero este sistema opresivo de la andalufobia, de la glotofobia, es un sistema de desigualdad, de dominación, de opresión, un sistema de una politiquería excluyente que hace daño a los grupos humanos, a las personas. Con esto hay que acabar, totalmente. ¿Cómo se acaba con esto? Otra solución, ¿no? Que esto está ahora apuntando a la pregunta anterior. ¿Cómo se acaba con esto? Se acaba con esto cambiando las categorías de interpretación de la realidad. Las herramientas del amo no destruirán la casa del amo, dice Audriolor. Lo voy a repetir. Las categorías del amo no destruirán la casa del amo. Esto, si nos lo grabamos a fuego, puede conducir a un tipo de práctica específica conducente a la justicia social, la justicia sociolingüística, que es lo que necesitamos. Esa justicia sociolingüística pasa por sustituir categorías de interpretación de la realidad lingüística como la del prestigio por privilegio. Unas formas no tienen prestigio, lo que estarán privilegiadas. O sea, es que esto lo cambia todo. En vez de naturalizar lo que es el privilegio, pues lo
explicamos como es. Privilegio que da cuenta de una construcción sociohistórica de dominación de un grupo sobre otro. A partir en este caso, de un marcador lingüístico en el que se ha estado desvalorizando la forma de ser y estar en el mundo lingüísticamente de muchos grupos al interior de nuestro pueblo, el andaluz, o sencillamente la forma de ser y estar en el mundo de nuestro pueblo. Porque habría que ver quién es pueblo y quiénes son los opresores del pueblo. Si los señoritos son los opresores del pueblo. Pero bueno, se trata de que ahora construyamos un tipo de sociedad diferente entre todas las personas que estamos. No puede ser que la desigualdad sea tan normalizada, la desigualdad en todos los órdenes, económico, social y lingüístico, etcétera, por todos los marcadores de opresión. No puede ser que construyamos una sociedad donde normalicemos que esto es así como un hecho natural y que no y que podemos además así mantenernos por largo tiempo. Esto es insostenible. Oiga, tanto cuesta entender que es más amable, más humano, más sano, más justo, unas categorías de interpretación de la realidad basadas en el amor que en el odio. Me estoy acordando ahora de una frase de Martin Luther King que puede sintetizar toda esta cuestión. La cuestión no es si vamos a ser extremistas. La cuestión es si vamos a ser extremistas del odio o del amor. Porque aquí no caben medias tintas cuando de opresiones se trata. No, soy un poquito machista. No, eres machista entero. Soy un poquito racista. No, eres racista entero. O sea, soy un poquito glotofóbico. No, si eres un poquito glotofóbico, eres glotofóbico entero. O sea, no, aquí llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, no es la misma consecuencia la que tiene una construcción basada en el amor, una construcción social basada en el amor, que es la construcción de una sociedad basada en el odio o en categorías impregnadas de odio. Yo creo que otro mundo es posible y para eso tendremos que cambiar las categorías de interpretación de la realidad. Cambiando esas categorías podemos cambiar la subjetividad y cambiando esa subjetividad podemos construir otro mundo posible donde las personas, cuando hablemos, seamos de donde seamos, escuchemos lo que decimos, no cómo lo decimos, que es lo importante, lo que decimos, el contenido, más que la forma de decirla, y sobre todo si está vinculado a la forma de ser y estar lingüística y culturalmente en el mundo de un pueblo. Gracias, Igor. Venga, ahora sí, Christopher, te pediría que me explicaras cómo han representado la televisión y la publicidad esto de los acentos y, sobre todo, cómo ha tratado los acentos andaluces. Bueno, pues vamos a tirar también nosotros de tópico, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie Médico de Familia? Pásate. Te estuve esperando esta mañana. Quien habla con ese acento es la Juani, la limpiadora, en la serie de televisión más vista de aquel momento. A todos nos gustaba, pero no todo nos gustaba. Escucha la respuesta que le dio el Carnaval de Cádiz en la chirigota Los Yesterday de Juan Carlos Aragón, año 1999. Después te ponen la serie de Emilio Aragón, ping pong con su gata, y aparece en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía, el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Bueno, es verdad que han pasado muchos años de esto, pero de esto otro quizá no tanto. ¿Qué tal va lo de hablar muy deprisa? ¿Lo llevas bien? Yo hablo muy deprisa. Aquí el kit es hablar deprisa y que se te entienda. Claro, ¿cómo vas a hacer con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar? Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no? con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan,
que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema, o sea que a partir de ahí a disfrutar y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no? En el programa más visto de la televisión, a día de hoy, su presentador le pregunta a un andaluz, a Roberto Leal, por una cuestión relacionada con su forma de hablar. Y claro, la pregunta no puede entenderse como algo casual. De hecho, a un granaíno, este menos conocido, le llegó a decir en directo: ¿hablas así porque quieres? Bueno, lo cierto es que la publicidad ha ejercido a veces de altavoz de la réplica, ¿no? Escuchábamos antes las campañas del 28F de la Junta, pero vamos a escuchar esto, que es de una cadena andaluza de supermercados. Me da coraje. Babucha. Apalancao. Saborío. Alfago. Malaje. Tajá. Advertía. Anca. Trochería. Nonina. Malafollá. Fullero. Reliarse. Illo. Quillo. Mi arma. Picha. Remear. Jardazo. Jamacuco. Arrecío. Suminá. Y así es como pasamos también de la crítica al acento andaluz a una muestra de orgullo. Y hablando de orgullo, quizá la campaña que más se recordará sea la de Cruzcampo y una resucitada Lola Flores. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Parece que no se puede decir más claro, ¿no? Gracias, Christopher. Hasta la semana que viene, Antonio. Que a los andaluces y andaluzas se nos llega a cuestionar por nuestra forma de hablar, aún hoy parece una realidad. Por supuesto, no siempre, pero en ciertos contextos, demasiados, somos inferiorizados también lingüísticamente. Hay espacios que el acento andaluz aún no ha conquistado, espacios en los que escuchar otros acentos del castellano abren más puertas, sociales, políticas o económicas. Quienes nos expresamos siempre o en algún momento con nuestro acento andaluz no deberíamos esperar el rechazo como respuesta, ni nuestro mensaje debería verse devaluado, ni siquiera cuando, como hablantes con acento, perpetuamos mecanismos inconscientes que vienen a corregir lo que tantas veces nos han dicho que no era una forma correcta de hablar. En algunos casos es lo que más fácilmente se observa. Pero no olvidemos una cosa, la realidad no puede ni debe despacharse haciendo culpables a las víctimas. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Esta entrega tiene más acento que nunca, así lo creíamos necesario en un momento en el que la actualidad nos lleva a hablar de él. Y eso queríamos hacer en andaluz, y lo seguiremos haciendo, ya lo sabes, primero para socios y socias y después para todos en abierto a través de las principales plataformas de audio bajo demanda. Una concentración en Málaga rendirá homenaje a García Caparrós. Su familia reprocha a la Junta la designación del 4 de diciembre como Día de la Bandera y no como Día de Andalucía, mientras investigadores andaluces hallan un nuevo mecanismo de transmisión de la viruela del mono. Lo ha descubierto la Red de Vigilancia de Salud Pública de Andalucía y ha llamado la atención de la comunidad científica internacional. Y un robot andaluz es el camarero del futuro. Se llama Kime, cuenta con inteligencia artificial y hace uso del 5G para interactuar con los clientes en tiempo real. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Fran. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, aquí te esperamos hablando en andaluz.